Hola, buenos días. Mi nombre es David Oyola. Soy alumno del máster en salud digital y voy a hacer una breve exposición de mi trabajo fin de máster sobre la inteligencia artificial ante la hipotensión intradialítica. La hemodiálisis es una técnica de sustitución renal junto con la diálisis peritoneal que nos permite depurar mediante una máquina externa la sangre del paciente, así como extraer el agua sobrante o acumulada en exceso entre sesiones. Presenta una alta tecnificación y una evolución en el tiempo que ha mejorado tanto la máquina de hemodiálisis como los filtros o el material utilizado. Estas máquinas en la actualidad pueden controlar el flujo de sangre y el líquido del dializador, la tensión arterial, podemos ver también la frecuencia cardíaca, podemos modificar la temperatura de la sangre o el líquido de diálisis, el pH, la conductividad, etcétera. Aun con todos estos factores, seguimos descubriendo y notando que existen una alta prevalencia de eventos adversos. Entre ellos, el que más se da es la hipotensión intradialítica. Por ello, la pregunta era si mediante la inteligencia artificial o el aprendizaje automático podíamos mejorar y predecir antes de que suceda la hipotensión, ya que es un factor que determina muchas comorbilidades del paciente. Las sesiones son peor toleradas e incluso pueden llegar a afectar órganos diana y producir la muerte del paciente. Para ello, realicé una revisión sistemática de la literatura buscando en diferentes bases de datos y tras las exclusiones y evaluación de los, eh, de los artículos encontrados, nos hemos quedado con 8 de ellos. Uno de los objetivos era la revisión de la literatura existente y nos dimos cuenta del gran incremento de publicaciones relacionadas con la inteligencia artificial o el machine learning durante los últimos 10 años, que es la etapa que abarcó mi revisión sistemática. Y aquí vemos reflejado el gráfico de los artículos publicados en los últimos 10 años en PubMed. De los 8 artículos que tenemos, 4 pertenecían a autores de Corea del Sur, 2 de Taiwán, 1 a Estados Unidos y 1 a España. También observamos que en la zona asiática han incrementado el número de artículos publicados y de investigaciones de este tipo. La metodología implementada nos sugiere y nos resultó curioso cómo eh, había que primero validar y ponderar las variables para utilizar en el modelo de aprendizaje, y esto es bastante importante porque determina que funcione o no mejor la predicción. Eh, Todos los modelos que vimos en los 8 estudios eran sobre todo de Machine Learning o muchos de Deep Learning. En todos los estudios comparaban diversos modelos y se quedaban siempre con el mejor. Y ahí vemos reflejados dos de los modelos de los 8 eran el XGBots y eh, destaca también que consiguieron lo que es la predicción de la hipotensión intradialítica con un margen de 10 minutos de antelación hasta 60 minutos, suficiente para que el personal sanitario pueda actuar y resolverlo, ser un poco más proactivos. Es curioso también el estudio de Yu y colaboradores, ya que presenta un modelo que nos da la predicción para la hipotensión y la hipertensión. Como limitaciones de esos estudios, la principal que encontramos está relacionada con la definición de la hipotensión intradialítica, pues no hay una definición estándar, entonces se dificultaba la comparación incluso entre distintos estudios.
Otra de las limitaciones también muy importante por el sesgo que puede suponer es el tipo de estudio, ya que todos eran con carácter retroactivo. Sería necesario intentar buscar estudios de carácter eh, con evolución más hacia el tiempo presente y no con carácter retroactivo. Una característica también difícil de ver y cómo funcionan es lo que se ha dado en llamar en la inteligencia artificial el black box. Cuando las redes neuronales eh, tenemos la entrada y la salida, pero no llegamos a comprender cómo realizan esos pasos intermedios. Entonces eso puede suponer una limitación a la hora de valorar el estudio, saber dónde falla o extrapolarlo a otros estudios. En conclusión, hemos visto que sí que es posible predecir la hipotensión intradialítica con suficiente tiempo para que el personal sanitario pueda ser proactivo, que es lo más importante en este caso. Esto supone que en el futuro podamos tener unas sesiones mejor toleradas, con mayor eficiencia y más personalizadas. Debemos trabajar más en incorporar las nuevas tecnologías a las sesiones de diálisis para mejorarlas. Un factor importante que nos queda por ver, que sería cuestión de también de intentar estudiar, es la posibilidad de añadir nuevos biosensores. En uno de los estudios se plantea la relación de la hipotensión intradialítica con los electros en ese mismo momento. Eh, entonces, añadiendo nuevos biosensores podemos abarcar muchos más campos, muchos más elementos adversos que se podrían dar durante la hemodiálisis y mejorar esta. Muchas gracias por todo hasta ahora.